Buenas tardes a todos. Es un agrado tenerlos acá, participando de este evento de nuestra asociación de funcionarios de la tesorería. Creo que además el tema es un tema de interés para todos. Lo que yo he hecho acá es preparar una presentación que trata de socializar los aspectos fundamentales de la reforma tributaria sin entrar en grandes tecnicismos, sino que yendo a los fundamentos y tratando de explicar de forma simple y que todo el mundo pueda entender cuáles son los cambios que se vienen y a dónde se está apuntando y cuáles son las razones de por qué se está dando este cambio sustantivo en términos de la estructura tributaria chilena. En la estructura tributaria chilena hemos tenido tres cambios radicales. El primero fue una vez que terminó la dictadura, un cambio muy sustantivo cuando terminó el régimen de Pinochet, que generó una reforma tributaria muy regresiva, muy favorable al capital, prácticamente no pagaba impuestos. Asume Patricio Aylwin, hace una contrarreforma muy fuerte, que nos involucró a todos, porque ahí se subió importantemente el IVA, se subió también la tributación directa del sector empresarial, y eso tuvo un impacto importante en la recaudación del gobierno de Patricio Aylwin. Y de ahí hemos seguido administrando reformas que son más parciales, y la última la hizo la administración anterior, en que se modificó fuertemente el impuesto a las personas, que se redujo. Todos pagamos hoy menos de impuestos que lo que hacíamos hace 2 años o 3 años atrás. Y ahora viene un nuevo proceso de ajuste, en términos que este es un proceso de ajuste profundo, más profundo que el que hizo Patricio Aylwin. Patricio Aylwin hizo una reforma tributaria que representó en su momento alrededor del 2,5% del PIB de esa época, y lo que se apunta ahora es tener un incremento en la recaudación cercano al 3% del PIB. En cifras de hoy, aproximadamente 9.000 millones de dólares de incremento de la recaudación, que ya tienen su destino predefinido. Educación, previsión y salud. Principalmente ahí se van a agotar esos recursos. Todavía no, volvamos más atrás. El eslogan aquí es, vámonos, el diagnóstico está claro. Necesitamos incrementar la recaudación tributaria. Y la receta para hacerlo también está relativamente clara. El precepto, es decir, quienes tienen mayores posibilidades de pago, ahí se va a concentrar el esfuerzo de obtener los recursos. En términos de diagnóstico, ahora sí, es decir, aquí estamos apuntando. La reforma tributaria, es verdad, es un instrumento, es una forma de obtener recursos para asignarlos en otra parte de la economía. ¿La estamos obteniendo de dónde? De los sectores productivos, y esos sectores productivos aportan al fisco y el fisco lo asigna a lo que en su programa de gobierno esta administración piensa que debe ser el mejor destino posible, que es educación, capital humano, y está apuntando que en el mediano plazo por esa vía incrementamos la productividad del país y la competitividad. Y eso es vital por una economía abierta como la chilena. El desarrollo futuro de Chile está en seguir potenciando el sector exportador, y para eso necesitamos competitividad. Y la competitividad no solamente es del capital, sino que también de los trabajadores. Y la vía, en el mediano plazo, es la educación. ¿Sí? Entonces, efectivamente, vamos a tener un costo mayor hoy, porque hasta que empiece a rendir la educación, puede pasar fácilmente una década. Pero hay que saber. En el contexto de América Latina, nuestra distribución del ingreso es relativamente mala. Si aquí tengo prácticamente todos los países de América Latina, y el coeficiente que mide la distribución del ingreso, más igual o más desigual, este coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. Si aquí tuviéramos un dictador que se queda con todo, el coeficiente de Gini sería 1. Y no crean que no existe en el mundo. Hay dinastías africanas donde efectivamente el coeficiente de Gini es 0,85. Es decir, una familia se queda prácticamente con el 85% de lo que produce el país. Y el otro 15% se lo distribuye el resto. La distribución igualitaria nos llevaría a un coeficiente de Gini de 0. ¿Sí? Entonces, mientras más cerca de 0, más igualitaria es la distribución del ingreso. Mientras más cerca de 1, más desigual es la distribución del ingreso. En el contexto de América Latina, Chile está en la medianía de la tabla. No es el peor, pero tampoco es el mejor. ¿Sí? Entonces, en el contexto, si nos comparamos con América Latina, no salíamos tan mal parados. Estamos en la medianía de la tabla. Pero como Chile ya dio un paso y se metió al club de la OCDE,
Ahí está la línea verde, nos dice dónde está la OCDE. Y la OCDE está prácticamente con un coeficiente de Gini de 0,33. Y Chile se ha mantenido, por muchos esfuerzos que se hagan, en torno al 0,52. O sea, tenemos una distribución del ingreso que es muy mala con respecto a los países, y todos los países que están en la OCDE son países mayoritariamente desarrollados. ¿Quiénes son los no desarrollados? Los que han ingresado últimamente, que son México y Chile. ¿Sí? El resto está todo en ese estándar. Estados Unidos, que es otro referente de una economía también desarrollada, que tiene una distribución del ingreso un poco peor que los de los países europeos, está también en un coeficiente de Gini que está bajo el 0,40. Y América Latina como promedio está bastante lejos en el 0,55 y Chile anda marginalmente por debajo de eso. Entonces, la reforma tributaria también es un instrumento que no solamente nos va a permitir obtener recursos, sino que nos permite mejorar las condiciones de desigualdad. ¿Sí? La receta para mejorar la distribución del ingreso no es solamente cómo gasto los recursos, sino que de dónde los obtengo. La siguiente. Aquí hay un elemento que es bien importante y aparece solamente en los países latinoamericanos, porque en los países europeos, lo que se llama el gasto tributario, es decir, la franquicia que otorga el Estado a determinados sectores, no son tan voluminosas como lo son en Chile o en América Latina. El gráfico de Chile nos dice que los impuestos directos que se están pagando hoy por hoy representan aproximadamente el 5,2% del PIB. Y el gasto tributario son aquellas franquicias que yo doy y los impuestos directos que no se pagan. Y representan aproximadamente un 3,7% del PIB. Es decir, si no existiera ninguna franquicia, si yo elimino toda la franquicia, no necesito hacer una reforma tributaria, porque recaudaría más que lo que va a hacer la reforma tributaria. Y como vamos a ver más adelante, una parte de la reforma plantea justamente eliminar alguna de esas franquicias. Entonces vamos a obtener dos beneficios eliminando la franquicia. Eliminamos el gasto tributario, una parte de él, y con eso obtenemos que la tributación directa va a incrementarse como fuente de recaudación de recursos. ¿Sí? Siguiente. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un gráfico. Si ustedes ven ahí, los países que están marcados en rojo son los principales países de la OCDE, los que tradicionalmente han estado allí y que tienen estándares sociales, económicos y de igualdad relativamente buenos. ¿Sí? Cualquiera de esos países tiene una situación bastante buena en términos de previsión, en términos de salud. Eso no quiere decir que no tengan problemas, que lo estén resolviendo, pero si nos comparamos con ellos, estamos muy rezagados. ¿Sí? Tomo cualquier país de ahí y no tengo ninguna duda que está en una situación mucho mejor en términos relativos y absolutos de la que está cualquier país de América Latina y por supuesto de la que está Chile. Y si ustedes ven, todos los países de la OCDE europeo están en este cuadrante. ¿Qué significa este cuadrante? En ese cuadrante tenemos una recaudación en términos de porcentaje del PIB que está muy cercana al 25%. O sea, los impuestos representan aproximadamente 25% del PIB. Y acá la receta en términos de cuánto representa la recaudación directa, es decir, los impuestos que afectan a la renta, de la recaudación total. Y todo ello tienen que, estos países europeos están en este cuadrante, una carga tributaria elevada y una estructura de impuestos directos que es la mayoritaria. Todo eso está aquí. Todos los países latinoamericanos estamos por acá. ¿Sí? Por acá porque no podemos cobrar bien los impuestos directos. ¿Sí? Asociado a lo anterior, tenemos un gasto tributario que es muy importante y eso debilita nuestra recaudación de impuestos directos. ¿Sí? Entonces, no es una situación fortuita, es una situación que tiene que ver en términos de nuestra ley de la renta y cómo está especificado que vamos a recaudar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el norte? Si vemos acá todos estos países tienen un estándar que es mejor que el nuestro. Y la receta está más o menos clara. Todos ellos tienen más o menos la misma receta. Mayor carga tributaria para entregar mayor cantidad de bienes públicos y una participación de la tributación directa que es mucho más alta que la que tenemos nosotros. Entonces pareciera ser que todos nuestros países tienen que tratar de desplazarse hacia este cuadrante. Entonces la receta, por eso les decía yo que la receta es más o menos conocida. Aquí no vamos a inventar la pólvora, estamos transitando gradualmente hacia ese cuadrante. Siguiente. Aquí lo mismo, ¿sí? Que tiene que ver en términos de la progresividad tributaria.
¿Y qué es lo que es la progresividad tributaria? Darle sentido a lo que significa equidad vertical. ¿Cuál es el concepto de equidad vertical? Es decir, aquel que tiene más recursos está en mejores condiciones de aportar más. Esa es la equidad vertical. Y, nuevamente, la receta nos está diciendo más o menos lo mismo. La mayor parte de los países que están en la OCDE tienen un índice de progresividad que es mucho mayor que el que tenemos nosotros en América Latina. O sea, nuevamente estamos bastante distanciados. Con variantes. Chile, en el contexto de América Latina, está nuevamente en la medianía tabla. Tiene una progresividad declarada muy alta. ¿Sí? ¿Qué significa una progresividad declarada muy alta? La tasa marginal es relativamente elevada, y antes lo era más. Se ha ido reduciendo y está en el 40%. ¿Cuál es el problema de Chile y de la mayor parte de los países latinoamericanos? Que no logran cumplir la carga. Declaran un 40%, pero después la carga efectivamente lograda no llega al 40%. ¿Sí? Está muy por debajo. ¿Qué tiene que ver con el gasto tributario? Muchas franquicias que están asociadas. Entonces yo declaro el 40%, pero nunca logro llegar al 40%. Entonces ese es un problema importante y tiene que ver con eso. Entonces nuevamente ratificar lo que les decía yo, que la receta es más o menos conocida, hay que ver cómo transitamos hacia ese tipo de solución. Siguiente. Aquí para que vean un poco lo que son las políticas públicas. Entonces la política pública, desde el punto de vista de lograr el cometido y que efectivamente nuestro marco fiscal sea progresivo y no regresivo, quiere decir que uno tiene que gastar bien la plata. Eso no está puesto en duda. Se siguen haciendo los esfuerzos para fiscalizar que la plata se gaste bien. ¿Sí? Y tiene que asignarse, obviamente, donde creemos que va a rendirnos mayores frutos. También. Pero segundo, es importante ver de dónde obtengo los recursos. ¿Sí? Porque finalmente yo tengo una política focalizada y le estoy entregando transferencias importantes a los que tienen menos, pero al mismo tiempo les estoy exigiendo un cobro relativamente elevado a los que tienen menos, y a todos en términos relativos les cobro lo mismo. Finalmente el efecto distributivo se diluye. Eso es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes de economía. En Chile, todos los chilenos soportamos una carga que empieza en el 19% hacia arriba. ¿Sí? Hasta los señores que piden plata en la calle. Ellos soportan una carga del 19% de libre. Porque cuando van y compran con lo que reciben, que les dona la gente, ellos gastan y normalmente pagan un 19%. Entonces, en Chile, todos los chilenos contribuimos con una carga del 19% de línea base. Aquí no hay nadie que no contribuya a la recaudación. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco es justo decir hay un segmento de la población que solo recibe. Eso es falso. Hay un segmento de la población que recibe más que otros, pero también contribuye, en términos relativos, contribuyen en forma importante. En términos relativos, nuestros pobres contribuyen mucho más de lo que contribuyen los pobres en los países de la OCDE. Eso para que lo tengamos claro. Hay mitos acá en los cuales, o en términos de figuras en las cuales no se entiende bien, de que todos los chilenos somos contribuyentes. Y algunos chilenos somos contribuyentes del impuesto a la renta. Eso sí, no todos los chilenos contribuyen al impuesto a la renta. ¿Está claro? ¿Ya? Volviendo a lo que ocurre en el benchmark que tenemos, que es la OCDE. La línea gris, yo la veo gris, medio daltónico, puede ser medio azulada para los que están más atrás, pero la línea oscura esta representa, aquí tenemos nuevamente el coeficiente de Gini, representa cómo la distribución del ingreso que nos entrega el mercado laboral. Y, oh sorpresa, descubrimos que el mercado laboral, en todas partes del mundo, incluido la OCDE, es un mercado que es bastante desigual. Las diferenciales de renta exageradas se observan en todos lados. ¿Sí? En unos más y en otros menos. Pero los mercados laborales en todos lados son imperfectos. Y como son imperfectos, generan desigualdad. Y la política pública, por la vía de otorgar transferencias y cobrar impuestos, genera un efecto de mejor distribución. En la OCDE partimos con un indicador de Gini del mercado laboral que está en 0,45.
Chile está por acá, que está casi en el 0,55. Esa es la desigualdad laboral. La política pública en la OCDE reduce, cobrando por la vía de las transferencias. Si consideramos solamente el gasto, la línea amarilla, lo reduce de 0,45 prácticamente a 0,35. Y en la forma que cobra el impuesto, el coeficiente de Gini llega al 0,32, 0,33. En el caso de Chile, que no es la excepción, el gasto es una contribución importante para reducir la desigualdad. Pero como cobramos mal los impuestos, perdemos eficiencia de lo que logramos en el gasto. ¿Sí? Como efectivamente nuestros pobres contribuyen relativamente más que en otros lados, tiene un efecto regresivo. Y eso es lo que tratamos de corregir ahora. El movimiento de esta reforma tributaria trata justamente de corregir esto de ahora. ¿Sí? En términos de IVA, nosotros estamos más o menos en el estándar de los países de la OCDE. En términos de impuesto a la renta, estamos en el 50% del estándar de los países de la OCDE. ¿Sí? Entonces está clara la receta. El camino que nos queda, el IVA, no lo tenemos que tocar porque ya se lo subimos, nos vamos a cargas de IVA que tienen que ver con ingresos per cápita que probablemente son el doble del nuestro. ¿Sí? Pero en términos de impuesto a la renta, tenemos todavía mucho espacio por recorrer. Y podemos ahí obtener recursos adicionales, y esa es la impronta que tiene la reforma actual. Siguiente. Entonces, la receta acá es simple. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Equidad vertical. Y el otro concepto es el de equidad horizontal. ¿Y qué es lo que dice la equidad horizontal? A igual renta, igual carga. O sea, si tú eres empresario y se gana 3 millones de pesos, y si eres un trabajador con mucha calificación y se gana los mismos 3 millones de pesos, tendría que pagar el mismo impuesto. En Chile, no es así. Si usted se gana 3 millones de pesos como ingresos empresariales, el sistema le permite pagar menos impuestos. Y si usted se gana 3 millones de pesos como empleado y asalariado además, no puede eludir el IVA complementario y va a pagar más impuestos. Entonces la equidad horizontal en Chile también está muy vulnerada. ¿Ya? Y siempre la mata está mucho más cargada del trabajo y hay bastante más licencias otorgadas y el gasto tributario está muy concentrado en las rentas del capital. ¿Ya? Entonces lo que se pretende es avanzar hacia una mayor equidad vertical y al mismo tiempo tratar de compatibilizar con una mayor equidad horizontal. Siguiente. Entonces aquí está el primer gran cambio. Todos los trabajadores de Chile pagamos sobre base de vengada. ¿Sí? Porque no es mucho chiste, porque en el fondo lo que recibimos es lo que nos debe. Pero lo otro que se va a hacer es que para los ingresos del capital también se va a operar sobre base de vengada. La utilidad del año, retírela usted o no la retire, la base de cálculo del impuesto va a ser la utilidad del año, no la utilidad retirada en el año. ¿Sí? Entonces, ese es un primer gran cambio. Y lo que está destacado en azul dice, efectivamente, lo que estamos cambiando en forma más violenta es la base de cálculo del impuesto a la renta. Eso es lo que se está cambiando en forma más intensiva. Siguiente. Desde el punto de vista de las rentas empresariales, el efecto del impuesto tiene dos momentos. Un primer momento que es una tasa plana. Ahí se llama el impuesto de primera categoría. Las empresas pagan un solo impuesto, una sola tasa, que es el 20%, que es el impuesto de primera categoría. ¿Sí? Y ese 20% se aplica sobre la utilidad de vengada. ¿Sí? Entonces es una tasa plana. Y efectivamente, el impuesto de primera categoría es coincidente con lo que le pasa a los trabajadores, que se paga sobre base de vengada. Entonces toda la utilidad efectivamente es la base de cálculo para el impuesto de primera categoría. ¿Dónde está el problema? Es que la parte progresiva de la tasa, que es el impuesto laboral complementario, no se aplica sobre la misma utilidad de vengada, que es base de cálculo para el impuesto de primera categoría. Y ahí solamente la tasa progresiva, que es la que queda reflejada en el impuesto laboral complementario,
se aplica sobre la utilidad retirada. ¿Sí? Y el tope de esta tasa progresiva es del 40%. Ya cuando uno excede ingresos de aproximadamente 6 millones y medio, de estar en 6.700.000 pesos aproximadamente de hoy, mensuales, de ahí empieza a operar la tasa marginal máxima. O sea, todo lo que exceda de 7 millones va a pagar un 40% de impuestos. ¿Sí? Esa es la tasa que nosotros tenemos. Entonces, desde el punto de vista de por qué nuestro rendimiento tributario, tener una tasa marginal del 40%, nuestra carga tributaria es de apenas un 18 o un 19% del PIB, es porque efectivamente los impuestos indirectos, donde la principal recaudación es el IVA, es un 19%, pero en el impuesto a la renta estamos muy por debajo. Y por eso tenemos una carga promedio que está bajo el 19%, está en el 18,5%. ¿Por qué? Porque no tenemos buen cumplimiento de estas tasas marginales. ¿Y por qué no tenemos buen cumplimiento de estas tasas marginales? Porque la utilidad retirada en promedio en Chile, de todas las rentas del capital, es aproximadamente un 35% de la utilidad devengada en cada año. ¿Qué significa eso? Al global complementario solamente pasa el 35% de la utilidad que gana la empresa. El otro, 65%, se queda con una tasa plana. ¿Y cuál es la tasa plana? Hoy, 20%. Entonces, 65% de la utilidad nunca pagan más allá del 20%. No llegan al 40%. Ni a ningún tramo intermedio. Porque si algo hacen bien los abogados tributaristas es calcular bien para quedar en el límite y pagar un marginal que es un saludo a la bandera final. Y está bien, la ley de la renta les da todas las posibilidades de hacer ese trabajo. Por eso hablamos de ilusión y no de evasión. ¿Ya? Siguiente. Entonces, desde el punto de vista de lo que hace la reforma, es decir, en el proyecto de reforma, el momento ahora va a ser solo uno. Todos los ingresos van a ir completamente al sistema de tasa progresiva. ¿Sí? La misma base imponible para la primera categoría va a ser la misma base imponible para el global complementario en los ingresos del capital. Entonces ahora van a ir el 100% de la utilidad va a ir a impuesto de primera categoría y el 100% de la utilidad va a ir al global complementario. ¿Ya? En el caso de las pymes, que siempre están ahí en términos de el ámbito, el segmento crítico, ¿sí? Que se dice que van a ser las más perjudicadas. Las pymes, estadísticamente, y de acuerdo a lo que nos dice el Servicio de Impuestos Internos, la mayor parte de las pymes pasan prácticamente el 100% de su renta al global complementario. Porque las pymes, el empresario prácticamente retira toda la utilidad. El 85% de las pymes retiran toda su utilidad. Y por lo tanto acumulan muy poco frutos. ¿Sí? Acumulan muy poco fruto. Las grandes empresas dejan 65% de su renta fuera del global complementario y ahora ahí se va a concentrar. Ese 65% va a pasar todo al global complementario. ¿Sí? Y ahí vamos a tratar un tema importante porque junto con aumentar la base, el proyecto, ¿qué es lo que hace? Reduce la tasa. Del 40 la reduce al 35. ¿Ya? Pero ojo, la carga tributaria tiene dos componentes, la base y la tasa. El producto de los dos es el que me define cuál es la carga real. Entonces nosotros por un lado estamos ajustando la tasa, la estamos bajando, después les voy a explicar cuáles son los fundamentos de bajarla, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos igualando la base. El 100% de los ingresos devengados, sean estos ingresos del capital o sean ingresos del trabajo, van a tener el mismo tratamiento tributario. Ya, siguiente. ¿Cuáles son los efectos? Actualmente, estos son los deciles de ingresos. El decil 1 es el 10% más pobre de la población. Y el decil 10 es el más rico de la población. ¿Dónde está? Si vemos la tabla acá, en términos de lo que efectivamente es la carga que se obtiene por la vía de la tributación directa, el 40% de la población tiene una presencia muy marginal y lo va a seguir teniendo.
son muy pocos los que tienen en algún momento, y ahora va a ser menos. Una de los ajustes que se hizo en la administración del presidente Piñera es que justamente le va a traer más justicia a aquellos trabajadores que tienen laguna, que tienen ingresos durante algunos meses y algunos otros meses no tienen. Entonces ahora tienen ellos la posibilidad de consolidar su renta, hay que educarlos para que efectivamente se metan al servicio de impuestos internos, accedan a su declaración y les van a devolver impuestos. Porque una persona que obtiene ingresos durante 6 meses y durante los otros 6 meses no, y pagó impuestos, porque estuvo sobre el mínimo durante 6 meses, después no, ahora le van a devolver. ¿Sí? Porque efectivamente sus ingresos promedio del año eran la mitad del mínimo, no eran el mínimo. O lo que estuviera ganando. Si durante 6 meses yo gano 1.000.000 de pesos, me van a cobrar el impuesto como si yo ganara 1.000.000 de pesos. Y durante los otros 6 meses no gano nada, mi ingreso promedio son 500.000 pesos. Me van a devolver. Entonces probablemente estos segmentos de acá, producto de los ajustes que se hicieron anteriormente, y que eso en esta reforma no se está borrando nada, van a obtener beneficios y probablemente disminuya sus cargas. ¿Por qué? Porque aquí se concentran los problemas de ocupación. La mayor parte de esta gente tiene problemas de estabilidad en el empleo. Entonces, tienen todos ellos. Hay estudios en Chile que nos dice que el 20% más pobre de la población logra tener un empleo 10 de los 12 meses del año. ¿Dónde se concentran los mayores cambios? Empieza desde el decilo 8 prácticamente. Entonces ya estamos hablando que esto va a golpear al 30% de mayores ingresos del país. Y al que va a golpear más fuerte, que les va a duplicar, más que duplicar su tasa, es el 10% más rico. ¿Sí? El 10% donde se concentran todas las utilidades de venga y no retirar. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista del proceso que se está haciendo, porque decir, bueno, ¿cómo me las arreglo yo para cobrar al 100% de las utilidades el impuesto que corresponda? Porque finalmente lo tengo que cobrar en términos individuales a cada persona, porque los impuestos en Chile los pagan las personas. En primera categoría es un impuesto anticipado a nombre de los dueños de la empresa. ¿Sí? Las empresas en Chile no pagan impuestos directos. ¿Ya? Es un pago anticipado. Entonces ahí había un problema. Y siempre se aducía de que íbamos a tener problemas con los pequeños accionistas. Que los dividendos que les pagan los dividendos que paga la empresa es el 35% de la utilidad. Eso es más o menos lo que se distribuye. Entonces me van a entregar unos dividendos y después probablemente esos dividendos no van a alcanzar para pagar todos los impuestos. O gran parte de esos dividendos se van a desfumar, porque los voy a tener que pagar como impuestos. Entonces ahí nuestro amigo del Servicio de Impuesto Interno, nuestro amigo Michel Jorrat, fue muy sabio y dijo, no, equidad horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La empresa va a retener un 10%. Así como las empresas, los trabajadores que boletean, ¿qué es lo que hacen? Le retienen un 10%. Entonces lo que hacen, la empresa le va a retener a todos los socios y accionistas, les va a retener un 10% y se lo va a pagar al fisco. Entonces después, ¿qué es lo que va a hacer con ese pequeño accionista? Va a tener todos sus dividendos, va a comprar su declaración y tiene un crédito ya importante, de hecho. Va a sumar toda su renta, va a ir al complementario y va, igual que los trabajadores independientes, si procede, le van a devolver plata de lo que haya pagado de forma anticipada. Entonces le va a dar el mismo tratamiento al ingreso del capital y al ingreso del trabajo independiente por la vía de la retención del 10%. El mismo tratamiento, la misma entidad va a ser la recaudadora en nombre del fisco y ella va a ser la que va a tener que pasar en los fondos. ¿A quién? A nosotros. Todo eso va a entrar a la tesorería. Y después nosotros no vamos a tener que devolverle cuando hagan su declaración, el Servicio de Impuesto Interno compute todo esto y va a ser el proceso. Entonces se mete en una caja que es más de lo mismo, pero obviamente va a haber un segmento que ahora se va a incorporar que antes no estaba. Otro efecto de tratamiento igualitario, de equidad horizontal, capital nacional y capital extranjero van a quedar afectos por igual. Y ahí viene otro elemento importante de por qué la tasa se baja del 40 al 35. Porque las empresas extranjeras, ¿cuál es el límite máximo de impuesto que pagan? 35, que es el adicional. Y el adicional, ¿qué es lo que hace? Me entera hasta llegar a un 35%. Cuando era 17 paga 18% más, cuando es 20 paga 15% más.
Si yo mantenía la tasa del 40, el capital nacional iba a pagar más. Porque a la larga, si toda la utilidad yo la pasaba a base de vengada, iban a pagar un 40. El capital extranjero iba a seguir pagando un 35. Entonces, ya, podría haber hecho el ajuste que los que pagaban 35 subieran a 40. Pero está lo que es la imagen del país. Y el Estado ya tomó esos acuerdos. Ha hecho invariabilidad tributaria en royalty, etc. Entonces el royalty no se tocó y ahora se iguala la tasa en términos de darle a los capitales nacionales el mismo tratamiento que le estamos dando a los capitales extranjeros. Equidad horizontal también para los ingresos del capital. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos cautelando el interés de los pequeños accionistas. Entonces ahora ya los pequeños accionistas no tienen que tener problemas porque la caja de la empresa es la que va a poner los recursos para pagar los impuestos. Y probablemente esto va a hacer que nuestro mercado de capitales, hay varios estudios que ya lo han hecho, no la AFP por supuesto, pero otros sí, que tienen que ver con el mercado de capitales chileno se va a profundizar. Porque con esta reforma es muy probable que cambien las políticas de dividendos. Y como vamos a tener acciones que van a aportarle más liquidez que detienen esas acciones, es muy probable que los precios accionarios en Chile cambien y las políticas de dividendos de las empresas